siempre te has movido a puras boletas, a pura, en fin, ¿dónde están los seguros, dónde están las coberturas, dónde está el entorno? Y ahora sí, ya estamos con nuestros invitados, vamos a hablar con José Urra, que es director escénico, y Ninosca Valenzuela, que es bailarina. Alejandra Matus los va a entrevistar. Buenos días, José, Ninosca, ¿cómo están? Hola, buenos días. Muy bien. Hola, buenos días. Bueno, ya en la introducción dimos algunos antecedentes, pero si nos pudieran contar por qué Catalina ese día iba en bicicleta y no tenía, por ejemplo, acceso a una cosa que parece como de sentido común, un transporte que la llevara a su casa después de haber participado en los Juegos Panamericanos. Bueno, el porqué es bastante evidente. Las empresas privadas generalmente para hacer esta contratación de servicio hacia los artistas generan unos acuerdos bastante particulares en que inhiben bastante de sus responsabilidades. En este sentido, el trabajo con la empresa que estaba a cargo de estos Juegos Panamericanos sí tenía algunos derechos de subordinación frente a nosotros que quizás no se respetaron en este caso. Y básicamente es lo que sucede siempre, ¿no? Hay bastante pocos derechos y responsabilidades con respecto a lo que hacemos nosotros fuera de la escena, porque generalmente se contratan también por las actividades, más no por todo lo que sucede alrededor de ello. Son los ensayos, Claro. asistencia a los lugares. Claro, para que nuestros y nuestras auditores que no necesariamente están enterados de cómo funciona, en este caso hay una organización central, Santiago 23, que subcontrata a Lotus para que provea este servicio que fue, si nos puedes contar cuál era el rol de los bailarines en esta actividad. Y me imagino que es un contrato a mano alzada, usted tráigame los bailarines que ese día estén y hagan tal espectáculo, pero no hay un detalle de, bueno, esto requiere tantos ensayos, tantas asistencias, tantos traslados, ni contratos que decir. Exacto, nosotros estábamos trabajando como capitanes de los equipos de voluntarios que estaban siendo parte del show de la inauguración. Además de esto, habían varios grupos de artistas relacionados a este gran espectáculo. Yo creo que son alrededor de unos 300 artistas que estaban participando de distinta manera. Nuestro equipo era de 16 personas a cargo de 70 voluntarios que estaban participando de esta abertura. Y claramente no había ningún tipo de responsabilidad, insisto, con respecto a nuestras labores, no estaban argumentadas en el contrato, como tú dices, y nada, eso sucede como en primera parte. Ninosca, ¿nos podrías contar cuál ha sido la trayectoria de Catalina y por qué en este caso es tan doloroso que no haya tenido acceso a las condiciones mínimas laborales que tienden a ser lamentablemente la norma en el caso de los artistas escénicos? Hola Alejandra, hola Darío. Mira, ocurre lo siguiente, Catalina, al igual que muchas y muchos trabajadores de las danzas en Chile, no solo era bailarina, también era profesora, investigadora, hacía un montón de cosas, gestora también. En esta profesión hay que hacer muchas cosas además de bailar, porque sabemos que bailar no te hace ni siquiera la mitad o el cuarto de un sueldo mínimo. Qué impactante ver la imagen, no la había visto. Perdón. Entonces, Catalina, si bien estaba bailando en los Juegos Panamericanos, como decía, estaba haciendo un montón de cosas más. El que no tenga un contrato laboral real, porque la mayoría de las actividades que se ejercen no son con contratos, son con
honorario, una prestación de servicio, cuando tú haces prestación de servicio te quedas sin coberturas en un montón de ámbitos, sin coberturas sociales, porque tienes muchas lagunas, por lo tanto es difícil como acceder a los beneficios, ¿ya? En este caso, el fallecimiento de Catalina deja en evidencia una vez más lo importante y lo urgente de regular este tipo de no contrataciones, le vamos a decir, ¿ya? Como de regular, de visibilizarnos como trabajadores, no solo como artistas, porque en este caso, claro, muere una bailarina y quedamos con un montón de incógnitas con respecto a qué es lo que sucede y por qué hay cosas que no suceden o dejan de suceder con respecto a las leyes laborales, que no ocurriría si muere cualquier otra persona que va en trayecto a su trabajo, ¿ya? Entonces creo que esa es una de las cosas más vulnerables que hoy día se visibilizan una vez más, porque ya lo veníamos conversando, bueno, nosotros, nuestra generación, desde la pandemia en adelante, discutiendo de manera muy fuerte en mesas de trabajo nacional con respecto a cuáles son los derechos, porque deberes tenemos muchos, con respecto al ser trabajador de las artes escénicas o de las danzas, o como docentes, o como esta multiplicidad de cosas que hacemos. Y creo que claro, que lo que se lamenta más, bueno, es la vida de nuestra compañera, pero tiene que ver con esto, ¿no? Con que tienen que seguir habiendo mártires para que esto se regule, o para que hayan condiciones legislativos que obliguen un poco a que nos empleen de manera concreta. En el caso de Santiago 2023, uno veía, digamos, incluso hubo críticas de que hubo muchos contratos a mano alzada de empresas, instituciones, para que se cumpliera el objetivo de que los juegos salieran, que salieran de manera impecable, y ahí se generó una cierta especie de orgullo nacional en torno a la manera en que se ejecutaron los juegos, y parecía que el dinero no era un tema, digamos, cosas que se cotizaron a un precio, se pagaron 2 o 3 veces más, no importa, lo importante es que salieran adelante. Ese criterio no se aplica en el caso de los trabajadores como ustedes, que, digamos, no tenían derecho a concretamente qué cosas, por ejemplo, transporte de acercamiento, qué cosas no tuvieron derecho, o en el caso de Catalina fueron decisivos en que muriera ese día. Yo pienso que no hubo un parámetro que hiciese que fuese decisivo el accidente, ¿no? Convengamos que fue un accidente. En lo penal no podemos involucrarnos por el momento, está todavía una investigación abierta, pero sí lo que sucede con esto es que deja en evidencia, o sea, si es que el espectáculo y uno de los eventos más grandes que ha sucedido en el país en el último tiempo no tiene una regulación de la ley de artes escénicas en donde se respetan los derechos de los trabajadores, ¿qué esperamos para todos los otros contratos? ¿Qué esperamos si en donde está involucrado esta cantidad de personas, esta cantidad de artistas, aquí no sucede? ¿De qué manera podemos seguir? ¿De qué manera podemos continuar? Si es que existe este nivel de salto de la ley, ¿no? Como Claro. es algo que indigna un montón y nos sigue reafirmando la precarización en la que estamos trabajando. ¿Darío? Sí, José, Ninosca, un poco para ir cerrando, les pido una última reflexión, les hago esta consulta. Sobre cómo, primero que nos pudieran contar el estado del arte de la organización del mundo de la danza, del mundo de las y los artistas en sus distintos niveles, cómo lo ven, porque claro, lo que ustedes señalan es clave, es decir, cómo efectivamente se empujan los avances a nivel legislativo, por una parte, cómo se empujan los avances también en el tema del presupuesto. Ayer nomás veíamos, no lo veíamos acá, estaba bastante lejos parece cumplirse esta idea, digamos, del 1% del PIB como presupuesto cultura, que es parte de uno de los compromisos del actual gobierno, está
muy lejos. De hecho, más bien ha sido una piedra en el zapato las gestiones del Ministerio de las Culturas, más que en realidad una punta de lanza de lo que podría suponer un gobierno de este tipo. Entonces, en esas precariedades, tanto a nivel ejecutivo, a nivel legislativo, les pido una reflexión, pero también les pregunto cómo avanza la organización de este mundo para salir, además, cada vez más de esa precariedad con una voz y con una estructuración cada vez más fuerte. Si nos pueden contar un poco, José Ninosca, sobre este tema. Hola Darío. Sí, mira, avanza bastante lento. La organización lleva hartos años. Hay un dicho bien malo, voy a decirlo así, que dice que que las bailarinas no somos organizadas. Yo voy a decir todo lo contrario. Somos tremendamente organizadas y disciplinadas. Aquí hay una historicidad de demandas y peritorios, al menos escritos desde los años 90 en adelante, con organización sindical, con organización gremial. En la época más actual, desde la pandemia en adelante, se ha asistido y se ha trabajado de manera nacional en una bancada bien grande, bien organizada, en las mesas de diálogo con los distintos gobiernos que han estado de turno, con las administraciones diferentes, viéndolo en distintos ámbitos. Voy a insistir en que hay que diferenciar que no es porque seamos artistas estamos en una situación particular. Hay que verlo, hay que visualizarlo desde el punto de vista en que somos trabajadoras. Y como trabajadoras tenemos derechos fundamentales que se pasan a llevar cuando, por así decirlo, no se permite que se ejerza de manera óptima nuestra multiplicidad de ejercicios. ¿Ya? Eso por una parte. ¿Cómo hemos avanzado? ¿Cómo se debería seguir avanzando? Hay una cantidad de datos que se han levantado, hay cifras que están hoy día expuestas en las páginas del MINCAP, en donde data, y cada uno de ustedes puede revisar, en cifras la precariedad en la que vivimos, nosotros como trabajadores de las artes, no solo la danza, sino que en general. Que creo que no pasa solo por el tema de presupuesto. Presupuesto es otro tema. Creo que hay que ver el tema de presupuesto, que toca directamente el tema de la concursabilidad para generar empleos. Nosotros, para generar una obra, para ir a un teatro, para remunerar a través de hacer arte, es un tema. El que seamos docentes en colegios, en centros culturales, en municipalidades, etcétera, pasa por otro tema. ¿Por qué cuando somos profesoras de un colegio, de una institución, de un centro cultural municipal, por ejemplo, tampoco somos contratadas? Cuando ejercemos como bailarines, bailarinas en una productora, tampoco somos contratadas. Hay temas legislativos también que tienen que avanzar en conjunto. Y aquí yo me voy a aprovechar del espacio también para hacer un llamado a este gobierno en específico, que sí nos ha abierto las puertas, que sí hemos hecho el diálogo, que sí han expuesto las cifras que hemos entregado. Muchas de las cifras las hemos levantado nosotras, de manera gratuita las hemos entregado a las distintas administraciones, como siendo una labor más dentro de las cosas que hacemos, a que cambien la vida de muchas y de muchos de quienes estamos ejerciendo esta labor, esta multiplicidad de labores, insisto. Y que cuando ocurre la muerte de Catalina o de cualquiera de nosotras, podríamos ser cualquiera, por eso es lo sensible, no quedemos con incertidumbres, sino que tengamos lo concreto. ¿Qué es lo que pasa cuando un trabajador muere en el trayecto de su trabajo a la casa o en el trabajo mismo? Entonces esa pregunta deberíamos dejarla abierta, no solo para las autoridades, sino que también para quienes están en esta misma situación. No solo los artistas de Chile, sino que un montón de trabajadores que son el boletariado, que levantan también una fuerza trabajadora importante. Ninosca Valenzuela, José Urra, bailarina, director escénico, les queremos agradecer mucho. Nos alegra haber podido conversar hoy con usted. Quedan las puertas abiertas para usted y para toda la gente del mundo de la cultura, como siempre. En cada emisión de 32 minutos tenemos nuestra nota cultural. Saben que priorizamos, así que nada, también tratamos de hacer un esfuerzo y que valga esta noticia, esta conversación también como homenaje a Catalina Rojo y a toda la gente que trabaja día a día. Así que muchas gracias por estar acá en 32 minutos.
Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ahí estamos entonces con José Urra, con Inosca.